de que el bautismo realmente los santifica. Eso negaba Lutero. Para Lutero la justificación era exterior, ¿no? Su analogía, su imagen era un montón de estiércol cubierto con nieve, ¿no? Qué bonita imagen, ¿no? Para sus cartas de Navidad somos, ¿no? Okay. Entonces, era su idea, ¿no? El bautismo realmente cambia, ¿no? ¿Cómo me emociono bautizar a los niños y después tenerlos en los brazos y pensar, pues es un templo de Dios, ¿no? Qué consuelo. Cuando tienen que levantarse en la noche, pueden hacer su hora santa, ¿eh? Con el llorón, así, ¿no? Entonces, sabiendo que es un sagrario que llora y que se ensucia, pero, ¿no? Cuídalo mucho porque es un templo de Dios, ¿no? Puedes adorar a Dios. Así dijeron los papás de Tertuliano, cuando era bebé, iban destruyendo los templos en la persecución y dijeron, ¿dónde vamos a visitar a Dios? En templos. Ah, nuestro niño recién bautizado es un templo de Dios. Ahí vamos a adorar a Dios. ¿Okay? Bien. Pero, ¿cuánto hemos descuidado también este aspecto? No conocemos nuestra dignidad. ¿Okay? Entonces, bautizamos al Hijo y no le protegemos en cuanto a los ataques en contra de la gracia de Dios. Por una falsa permisividad, que haga lo que quiera. O dice el apóstol también, como, ¿qué santificamos en el bautismo? ¿Solamente su alma? También su cuerpo, lo ungimos con el crisma, ¿no? Entonces, ese es el argumento de San Pablo. Vosotros sois templos de Dios. ¿Y cómo os unís a rameras, ¿no? Si sois templos de Dios, ¿no? Si hasta tu cuerpo es un templo de Dios, ¿qué haces con ello? Sino de profanarlo por actos impuros y degradar a ti mismo por embriagueces. Y entonces, no tenemos un sentido de la... Es la esquizofrenia del hombre moderno, ¿no? Que es materialista, que vive nomás para este mundo, pero vive en este mundo de la forma más degradada, ¿no? Entonces, como hace daño a sí mismo y... Bueno, entonces, bien, otra prueba del pecado original, ¿ok? Sí. ¿Qué pasa cuando un bebé fallece y no se ha bautizado? Ok, entonces ahorita contesto esa pregunta, pero nomás para terminar, ahora bien, que la concupiscencia o fomes permanezca en los bautizados, este Santo Concilio lo confiesa y siente. ¿Okay? ¿Qué era la confusión de protestantes? Decían, pues si ellos son santificados, porque no se portan bien, si son bautizados, pero tal vez más exorcismos necesita o qué, ¿no? Entonces seguimos, recibimos la gracia en el alma, pero que tenemos que aplicar por la repetición de actos a cada aspecto desordenado de nuestra naturaleza. Se borra el pecado, pero no se borra el desorden, la concupiscencia, ¿no? Tenemos que trabajar en contra de ella toda la vida, ¿okay? Y ahí la importancia de criar bien a sus hijos, ¿okay? Como dice el apóstol, el que definitivamente luchare será coronado, ¿okay? Hasta el fin. El apóstol llama la concupiscencia pecado, pero en el sentido de tendencia hacia el pecado. No, la Iglesia Católica nunca entendió que se llame pecado porque sea verdadera y propiamente pecado en los renacidos, sino porque procede del pecado y al pecado inclina. Si alguno sintiera lo contrario, sea anatema. ¿Okay? Y termina diciendo que nada de eso se aplica a la Virgen Madre de Dios, la Inmaculada. ¿Okay? Antes de la definición de su Inmaculada Concepción, ya de este Trento estaban insistiendo que no hables del pecado con referencia a la Virgen, ¿no? Okay, ya vemos que era la fe de la Iglesia, nomás tuvo que precisar exactamente cómo. ¿Okay? Bien, ok. Entonces, ¿qué pasa si el niño muere recién bautizado? Va directamente al cielo, que voy a la otra pregunta ahorita, ¿no? Si muere bautizado, va directamente al cielo y no celebramos una misa de requiem, sino simplemente una misa de ángeles, ¿okay? De los ángeles. No nos ponemos ornamentos negros, sino blancos. ¿Okay? Entonces se canta la gloria. Entonces sí, hay que profundizar ese sentir de la fe,
Que me acuerdo que una señora quería, como desesperada, ¿no? Que se ofrezca una misa por mi niño que murió como a los 2 años y bautizado. ¿Para qué vamos a ofrecer la misa? Para su canonización. Que no está en el purgatorio. Entonces fue al cielo. Pero como quiere ayudarle, pero no necesita ayuda. Ya le ayudó de la forma más perfecta, divina, que ya está pues en el cielo, seguramente, sin duda alguna. ¿Okay? Entonces, ¿qué de los niños no bautizados que mueren antes de ser bautizados? Quiero darles el... Bien, dice el Papa Pío VI, Jesús Denzinger 1526, la doctrina que reprueba como fábula pelagiana el lugar de los infiernos, al que corrientemente designan los fieles con el nombre de limbo de los párvulos son niños, en que las almas de los que mueren con sola la culpa original son castigados con pena de daño sin la pena de fuego, como si los que suprimen en él la pena del fuego, por este mero hecho, introdujeran aquel lugar y estado carente de culpa y pena, como intermedio entre el reino de Dios y la condenación eterna, como lo imaginaban los pelagianos, es falsa, temeraria e injuriosa contra las escuelas católicas. ¿Okay? Entonces, de un limbo falso, ¿okay? Que no es parte ni del infierno ni del cielo. ¿Okay? Pero hay otra referencia, 13, 4, 93, 13, Florencia, un segundito. Okay, lo que queda de esas referencias, ¿no? El limbo. Los párvulos que han muerto sin el bautismo no sufren la pena del fuego, ¿okay? Porque el fuego corresponde a pecados personales, pero no van al paraíso terrenal, ¿okay? No hay un otro paraíso terrenal, ¿okay? Sino a un lugar diverso de los demás condenados. No es verdad que ahí odian y blasfeman actualmente a Dios por razón de su voluntad habitual dominante. ¿Okay? Bien, entonces no están sufriendo, digamos, entre fuegos, no están en un tercer lugar. Por ende, los colocamos en el limbo, que es técnicamente parte del infierno, ¿okay? Por no ver a Dios, pero no tienen que sufrir, ¿okay? Así penas de los sentidos. Y la forma más mitigada, es decir, que hasta disfrutan de placeres, ¿no? Entonces que están en como cierto paraíso natural, ¿okay? Aunque no es un tercer lugar, sino de que hay un consuelo que Dios les permite, como si fuera un paraíso natural. Pero la cita que quería de Florencia, que habla dogmáticamente de los que mueren. ¿Dónde está? Florencia, okay. Evangelio cuarto.
Ok, en 714. Okay. En 714. Ahí dice que firmemente cree, profesa y predica la iglesia. Okay. Firmemente cree, no es una opinión. Que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella, y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia, que solo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana, y que nadie por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse, si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. ¿Okay? Entonces ahí menciona a los paganos. Hay otra cita que menciona a los que mueren sobre el infierno. Lo voy a buscar. ¿No? Entonces, como los que descienden inmediatamente al infierno. Entonces, básicamente, aunque el limbo no es un dogma definido tal cual, es una conclusión teológica que decimos que es cierta, porque ¿qué otra posibilidad? Ahora bien, la Iglesia permite, unos dicen que no, pues la Iglesia abolió al limbo hace poquito, ¿no? Y lo vi en noticias de Yahoo, fuente muy confiable, ¿ok? ¿Y qué pasó ahí? Sino de que la Iglesia, la congregación de fe, permitió que se publicara una tesis que propone que Dios provee de alguna manera para los niños antes de que tengan uso de razón, ¿okay? Que no son bautizados, que Él quiere la salvación de todos los hombres, por eso debe de haber un medio que Él les tal vez revele y pueden hacer una decisión infundiéndoles el uso de la razón en un momento para decidir sí o no, como con los ángeles, pero será una operación milagrosa, ¿no? Si tuvieran de repente el uso de la razón. Igual, ¿dónde menciona eso en la Biblia? El Señor nomás nos mencionó, si alguno no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, están como inventando fundamentos teológicos, aunque, pues según principios de que Dios quiere la salvación de todos y a ver cómo provee en este caso. Ojalá, ¿no? No estoy preocupado de que no lleguen al cielo. No, entonces es, pero más bien no tenemos un fundamento teológico, ¿no? Según la tradición. Y todos los que entendieron el deseo universal de la salvación de los hombres, de los santos, los que conocieran mejor que nosotros a su misericordia, nunca opinaban así. Entonces, que seamos humildes, sabiendo que si nuestros antepasados más sabios y santos no proponían eso, tal vez nosotros estamos mal, ¿verdad? Y nos falta el sentido de la gratuidad, de la gracia, de la salvación, del cielo. Eso es lo que nos falta hoy en día. Ok, en caso de una emergencia, si el niño está moribundo, cualquier persona puede y debe bautizar a un niño. No se hace antes de nacer, no es un bautismo. Si echan agua nomás sobre su panza, pues no pasa nada. Se bendice la panza, pero no al niño. Entonces hay una bendición, pero hay una bendición para la mujer embarazada en perículo parto, ¿no? Entonces en el peligro de dar a luz, ¿no? Y que vengan, aunque unos dicen en peligro de dar a luz, vi otra interpretación que dice, como hay muchos abortos espontáneos, ¿no? Uno
como sacerdote se da cuenta por cuando le confía en eso, ¿no? De qué pasó. Y entonces, desde el principio, ¿no? Que vengan para recibir esta bendición. Si está embarazada, porque cualquier embarazo puede ser peligroso. Entonces, desde el principio es mi práctica, lo menos, de dar o conferir esta bendición. Pero no basta, no suple por el bautismo, ¿ok? En el Concilio de Trento propuso Cayetano, el famoso dominico, comentarista sobre Santo Tomás, que tal vez un como bautismo de deseo de parte de los papás, y el concilio rechazó su propuesta, diciendo que es una novedad, jamás hemos escuchado de tal cosa, puede engendrar indiferentismo en la gente, de que ya está medio cuasi bautizado, y no condenaron la sentencia por respeto a Cayetano, pero no la aceptaron. Era el sentir común, digamos, de los padres de la iglesia. Que se bautiza, ¿ya no es necesario de todos modos bautizarse? Ok, ¿cómo? Un adulto sin bautizar, que nunca era ateo, y llega y él quiere bautizarse, se bautiza. Ok, uno no puede bautizar a sí mismo, ¿ok? Tiene que ser bautizado por otra persona. Y si es bautizado como adulto, se borran el pecado original y todos los pecados actuales, de modo que no puede confesar después lo que ha cometido. Ahora se arrepienten por haber sido bautizados de niños. Ah, pues sí. Así pensaba Constantino. Constantino tardó hasta la muerte, ¿no? Para bautizarse, porque decía, no me parece muy factible no pecar mientras soy emperador, con tantas cosas de manejar, mejor a la muerte ya para limpiar mi alma de toda la vida, ¿no? Ni tienen que hacer penitencia, pero entran en el cielo como niños, ¿no? Constantino Magno, entonces entró como un párvulo, ¿no? Un niño pequeño, ¿verdad? El emperador, porque es, digo, en el sentido de que no creció en la gracia, además la tenía de semilla, y es como una semilla en el cielo en vez de ser un árbol que da fruto, ¿no? Okay. Bien, entonces, aquí vienen los, bajo el infierno, así el índice sistemático da las referencias. En él las almas son castigadas con penas diferentes, esto es, la pena de daño o carencia de la visión de Dios, tanto por el pecado original como por el personal. Y ahí las referencias son 3.21, 4.10, 4.6, ok, les voy poniendo, entonces 3.21, 4.10, 4.6.4 y 6.9.3. Ok, de rápido, 3.21. Del Concilio de Valencia. Ni que los mismos malos se perdieran porque no pudieran ser buenos, sino porque no quisieran ser buenos y por su culpa permanecieran en la masa de condenación, por la culpa original o también por la actual. Pero eso puede referirse también a adultos. A ver, de 4.10. Eso se toma del efecto del bautismo del Papa Inocencio III. Afirman en efecto que el bautismo se confiere inútilmente a los niños pequeños. Respondemos que el bautismo ha sucedido a la circuncisión. De ahí, así como el alma del circunciso no era borrada de su pueblo, así el que hubiere renacido del agua y del Espíritu Santo obtendrá la entrada en el reino de los cielos. Aun cuando por el misterio de la circuncisión se perdonaba el pecado original y se evitaba el peligro de condenación, no se llegaba, sin embargo, al reino de los cielos, que hasta la muerte de Cristo estaba cerrado para todos.
Mas por el sacramento del bautismo, rubricado por la sangre de Cristo, se perdona la culpa y se llega también al reino de los cielos, cuya puerta abrió misericordiosamente a todos los fieles la sangre de Cristo. ¿Okay? Porque no van a perecer todos los niños de los que cada día muere tan grande muchedumbre, sin que también a ellos el Dios misericordioso, que no quiere que nadie se pierda, les haya procurado algún remedio para su salvación. Lo que aducen los contrarios, que a los párvulos, por falta de conocimiento, no se les infunde la fe, la caridad. Ok, entonces aquí habla de, hay un remedio para todos, que es el bautismo, pero no conocemos otro remedio. Hay otro también. Okay, creo que eso es el más claro. Es el del infierno y del limbo del Papa Juan 22. Okay? Denzinger 4:93. Le dice, enseña la Iglesia romana que las almas de aquellos que salen del mundo en pecado mortal o solo con el pecado original bajan inmediatamente al infierno para ser, sin embargo, castigados con penas distintas y en lugares distintos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede uno negar el limbo, verdad? Que entendemos por una parte del infierno donde no ven a Dios, pero que no son castigados con un lugar distinto, ¿ok? Si dice que los que mueren solo con el pecado original, ¿a quiénes se refieren? Solamente a los niños, ¿no? Porque cualquier adulto ya tiene pecados actuales. Entonces, con solo pecado original desciende al infierno. Ese es dogma. Entonces, ¿cómo vamos a negar al limbo? Ahora bien, escapan de herejía, que no quiere ser justo, porque van a decir que no, Dios les infunde la justicia, no mueren en pecado original. ¿Okay? Dios provee algún medio. La Iglesia tolera que se enseñe eso. Pero por tolerar una tesis que enseña eso, no quiere decir que ya es su opinión actual, que reemplaza lo que era la opinión común de tantos siglos de los teólogos. ¿Okay? Pero, bueno, me explico. Entonces, no es dogma de fe, pero parece como una consecuencia lógica, teológica, de los principios de la fe y el sentido de los más sabios y santos, los que más... Porque es una soberbia de hoy en día pensar, pero no conocían la misericordia de Dios como nosotros. ¿A poco? Es San Francisco de Asís, o San Buenaventura, o Santo Tomás de Aquino, y es Santa Teresa de Ávila, San Juan de la... Esos que estaban tan enamorados de Dios, nunca les ocurrió que Dios quiere salvar a los demás. Todos siempre han sabido eso, ¿no? Entonces es más bien, creo que nosotros no tomamos en serio la gratuidad, digamos, de nuestra salvación. ¿Okay? Pero se puede defender la tesis contraria si quieren, nomás como no hay un fundamento en la tradición. ¿Okay? Será nomás de esas citas que ya conocíamos, de que quiere la salvación de todos. ¿Okay? Bien. ¿Okay? ¿Más preguntas sobre este punto? Y tomen en cuenta también que Dios sabe todo, Dios sabe el futuro, entonces sabe que no todos van a salvarse. Y tal vez sabe lo que hubiera sido la historia de tal persona, ¿no? Y que no llegó al bautismo, pero si hubiera vivido una larga vida, si hubiera condenado por sus propios pecados, ¿no? Entonces, que tomemos esto en cuenta, que Dios por fin sabe todo y permite que unos se condenen, que servirá también para la glorificación de su justicia, ¿okay? Entonces, por fin, el fin del universo no es para el hombre, sino para la gloria de Dios. Como dice Romanos capítulo 9, que se glorifica a través de su justicia y su misericordia. ¿Okay? Y no habrá queja en el último día. ¿Okay? Pero no es todo para nosotros. Eso es nuestra soberbia de que... Eso es la tesis de von Balthasar, dare we hope that all men be saved. Entonces, nos atreveríamos a esperar que todos se salven. Entonces eso, tal cual, de que todos se salven, hasta los demonios se redimen en el día final, fue condenada en una herejía de Orígenes. ¿Okay?
Entonces esa tesis ya está condenada. Él dice, ok, existe el infierno, pero tal vez esté vacío. Pero como habla nuestro Señor, mejor que no hubiera nacido Judas. Pues si alcanzó el cielo, está bien que haya nacido, ¿no? Entonces, pero si no, el diablo igual San Judas, ¿no? Habla de los de Sodoma y Gomorra y los que descendieron al infierno en ese momento, a ser así castigados y condenados. Entonces habla la Biblia en el libro de Judas también, de personas que se condenaron. Y dice el Señor, para ir arrojados al fuego, aparejado para el diablo y los inicuos, ¿okay? Que nunca tendrá fin, que nunca se apaga. Entonces habla de un infierno, de diablos ahí, y los que van a ser los réprobos en el día final, a quienes dice, yo no os conozco, apartaos de mí. ¿Okay? Bien, ¿una pregunta? Sí, entonces el niño bautizado válidamente en una secta protestante, porque para bautizar válidamente hay que hacer la fórmula correcta con agua, ¿okay? Natural, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. ¿Okay? En una siguiente plática voy a exponer un poquito este punto porque salió un artículo en Adelante la Fe un poco confuso, porque de parte de la intención es de hacer lo que hace la Iglesia, la intención de hacer lo que hace la Iglesia, pero que no requiere una fe. Simplemente si por ejemplo, hay dogmas, dice un judío puede bautizar válidamente, aunque niega la Santísima Trinidad, a Jesucristo y al bautismo. ¿En qué caso cedería? Pues está uno está en clases de catecismo, está interesado en hacerse católico, está de cacería un día con su amigo Moisés, judío, ¿no? Y de repente se lastima y está moribundo. Y dice, oye Moisés, pues ayúdame, ¿me puedes bautizar por amistad? Y dice, bueno, yo no creo en eso, pero si tú quieres, pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacen ustedes, los cristianos genéricos católicos? Hay varias definiciones, pronunciamientos dogmáticos que precisan este punto. Es simplemente imitar lo que hacen ellos, los cristianos. ¿Okay? Entonces, sin fe interior, porque en ese artículo dejó la gente con la impresión de que si el Padre duda de la transubstanciación, luego no tiene la intención y mi comunión es válida, no sé. Entonces tengo que ver al Padre qué realmente piensa. Lo voy a entrevistar en la sacristía antes de la misa. Qué confusión, por eso me preocupa mucho ese artículo, porque especialmente con los más escrupulosos ¿está Jesús en el sagrario? No sé, mejor pregunto a la sacristana y ¿qué piensa el Padre realmente? ¿No? ¿Dice sus oraciones? Ay. No. Entonces, no. Y tenemos el ejemplo del anciano, cuando el Padre dudaba de la transubstanciación, sin embargo consagró válidamente y hasta milagrosamente. Dios convirtió las apariencias, ¿ok? Entonces no se necesita fe para tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia, ¿ok? Y creo que confundió otro punto de que no es simplemente observar la ceremonia, hay que tener algo interior, pero no más que correr. Si observa la ceremonia, eso nos da la certeza moral de que tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Es solamente una pregunta como hipotética, teorética, de que hizo el rito, pero en su corazón dijo, no tengo la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Eso sería, hubo un caso, dicen, de un obispo que ordenó sacerdotes negros. Y en ese tiempo negaba que tuvieran el alma o que eran totalmente humanos, ¿no? Tristemente. Y dijo, aunque hice la ceremonia, dije, no tengo la intención de hacer lo que hace la Iglesia, no quiero ordenar los sacerdotes. ¿Eh? Y que luego tuvieran que ordenarse de nuevo. ¿Okay? Creo que no sé si es una historia verdadera, creo que sí. Entonces, pero
Ok, entonces, ¿qué era la pregunta? Ok, entonces al niño que se bautiza válidamente como protestante, entonces es católico. Si no es bautizado es pagano. Si no es bautizado es pagano. Los condenados, los que mueren en pecado mortal o pecado original, van al mismo infierno. Los niños, ¿cuáles? Al niño es al niño, no le afecta nada de lo que profese sus papás. Ok, si no son bautizados, no son protestantes, ni católicos, ni mexicanos, ni nada. Son almas que van al limbo. Claro. Sí, ya no hay vínculos familiares, digamos, en ese sentido, ¿no? Ni hay... Y para aclarar este punto de que si un niño es bautizado válidamente, hasta que tenga el uso de la razón, es católico, aunque fue bautizado en una iglesia protestante, porque no empieza a ser protestante hasta que profese los errores de la secta protestante. Pero hasta el uso de razón, hasta la edad de discreción, no profiesa ninguna herejía y es totalmente católico, porque su fe es recta, íntegra, infusa en su alma, ¿no? De modo que si él muere también va al cielo. ¿Okay? Bien. Ok, bien. Entonces lo dejamos ahí por ahora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictionem Beata Maria Semper Virginis, Sancti Joseph et omnium sanctorum, benedictionem omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, Maria Semper. Amén. Y otra consecuencia, si negamos al pecado original, ¿qué pasa con las misiones? En vez de quedarse preguntando, pero ¿qué pasa con el Señor que no sabe, que nace entre indios en las Américas y que no sabía de Jesucristo? Entonces, antes, en vez de inventar maneras de quitar el pecado original, iban corriendo, traspasando el mar Atlántico, arriesgando su vida para salvar y darles la vida eterna. Entonces, como este ejemplo malo de un misionero ya que ha perdido la fe, que no ha convertido a nadie, entonces antes, tomando el pecado original en serio, el hombre se esforzaba para misionar y salvar a los demás. ¿Okay? Esa es otra consecuencia de la negación del pecado original.